Gracias. Muy bien, gracias, Milenita. Les decía que estos viernes anteriores, mi hermana doña Rosaura inició este proceso de formación en un taller de oración. Ella nos mostraba los diferentes tipos de oración, las diferentes expresiones de oración, y con eso pues dimos inicio a una nueva estrategia, por decirlo de alguna manera. Yo sé, todas sabemos que oramos, que rezamos, pero siempre tenemos que aprender, todas aprendemos de todas. El segundo jueves le correspondió a Rocío con el tema la oración de la sierva del Señor, y ella por excelencia, nuestra Madre Santísima, por excelencia la discípula de Jesús, la mujer del silencio, la mujer que guardaba todo en su corazón. No nos quepa la menor duda que ella llevaba una vida de oración, porque ella también guardaba, sabía guardar las cosas en su corazón, y como una madre, como nosotras también, pues yo me imagino que ella tuvo sus pruebas, sus dificultades. Algunas están escritas en la palabra de Dios, otras no, pero nos podemos dar una idea de cómo fue la vida de oración de María de Nazaret. El viernes anterior le correspondió el tema a nuestra hermana Carmencita. A ella le correspondió la oración en el combate espiritual. Ella nos mostraba, nos enseñaba aquellos distractores que no nos permite tener a plenitud muchas veces ese encuentro, esa intimidad con Dios, porque todas tenemos quehaceres, todas tenemos compromisos, responsabilidades, y muchas veces esos distractores no nos permiten tener esa intimidad, esa comunión con Dios. Pues a eso se le llama precisamente combate espiritual, que todas tenemos combates espirituales, de tal manera que, haciendo un breve resumen de lo que mis hermanas nos compartieron los viernes atrás, yo hoy les traigo el tema que lleva por nombre ¿estás próxima o vives íntima? Entonces, con todo lo que hemos aprendido en este proceso del taller, hoy vamos a finalizar, pero nos vamos a dar a la tarea de poder comprender cómo está mi relación con Dios, cómo está mi comunión con Dios. Y hay algo muy importante antes de seguir con las diapositivas. Nosotros sabemos que el mayor problema de nuestro tiempo es que la gente ya no ora. Y no digo que nosotras, me incluyo yo, pero aquello que nuestros padres y abuelos nos enseñaban siempre, el rezo del Santo Rosario, las oraciones como tal que muchas veces nos enseñaron desde niños, pero aquello que se signifique comunión con Dios, la gente ya no lo practica. Entonces, bendito sea Dios que nos permite en este espacio poder abrirnos a un panorama donde nosotras podamos llegar a la conclusión y decisión, cómo está mi vida, si estoy próxima o vivo íntima. En todo tiempo, aún en los afanes nuestros como mujeres, como amas de casa, como profesionales, madres, hijas, esposas, hermanas, nosotras podemos y debemos cultivar esa relación con Dios, esa intimidad, esa excelencia que nosotras día a día podemos ir trabajando en esos momentos de oración donde definitivamente el Señor nos hace esperar y nos muestra como Padre amoroso que Él siempre está a nuestro lado. Así es que vamos a iniciar con la siguiente diapositiva, Milenita. Fíjense ustedes que el evangelista en Lucas, en el capítulo 5:16, nos narra de que Jesús buscaba siempre lugares solitarios para orar. Y yo creo que ahí está la clave.
Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba esos momentos de intimidad con el Padre. La oración es la herramienta capaz de transformar la vida de quien la usa. Fíjense ustedes que Jesús tenía una agenda, Jesús tenía un itinerario, porque su vida pública se desarrollaba en que él tenía los tiempos cada día para poder cumplir con su misión. Y fíjense que vamos a hablar brevemente de lo que era el itinerario de Jesús, de lo que Jesús hacía. Vamos a contemplar, imaginándonos, usando la imaginación nuestra, cómo era un día del maestro, cómo era la agenda de Jesús, ¿verdad? Para poder él ir desarrollando, ir captando la atención, atraer almas hacia él para que la palabra hecha carne, que era él mismo, es el mismo, se cumpliera a cabalidad. Entonces fíjense que Jesús iniciaba su itinerario en la sinagoga. En la mañana, lo primero que Jesús hacía era caminar a la sinagoga. Jesús abría las escrituras y hablaba al pueblo de Dios. Jesús, siendo la palabra, él realizaba milagros y prodigios a través de sus palabras, a través de su voz. Entonces, vean ustedes que lo primero que él hacía era ir a la sinagoga, hacerse presente en medio de un pueblo que muchas veces lo buscaba y anhelaba que él les hablara, que él les enseñara. Seguidamente, cuando Jesús dejaba la sinagoga, Jesús se dirigía a la casa de los amigos. ¿Por qué Jesús se dirigía a la casa de los amigos? Porque él allí se sentía familiarizado. Él allí se sentía en intimidad con sus amigos. Y allí mismo también, cuando fue a la casa de Pedro, le hizo el milagro a la suegra se levantó y dice la palabra que le sirvió. De igual manera, Jesús visitaba a Marta, María y Lázaro. Entonces, la segunda la segunda dirección que Jesús hacía era estar en casa de los amigos. Luego, pasado el día, Jesús se dirigía a la puerta de la ciudad. ¿Y qué hacía Jesús en la puerta de la ciudad? Fíjense ustedes que allí se reunía, como quien dice, toda la gente que quizás que hacía negocios, la gente que compartía ahí tal vez intercambios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús entró al templo y habían mercaderes y Jesús se enojó porque él se dirigía hacia esos mercaderes y les decía, mi casa es casa de oración? Entonces, fíjense ustedes cómo Jesús iba cumpliendo con ese itinerario, pero al final del día, San Lucas nos lo muestra en el capítulo 5, versículo 16, pero él buscaba siempre lugares solitarios. Jesús se apartaba. Jesús no solo se apartaba del pueblo, también se apartaba de sus discípulos. Solo podemos imaginar a Jesús todo el día actuando como él lo hacía, concediendo milagros, sanaciones, liberaciones. Entonces, Jesús en su humanidad se gastaba y se desgastaba por su pueblo, de tal manera que él, al encontrarse con su Padre, él era renovado. Él podía recibir de su Padre unción, podía recibir fuerza de lo alto, para que otro día Jesús pudiera también cumplir con el itinerario que él hacía día a día. Entonces,
Cada vez que Jesús tenía un encuentro con su Padre, Jesús se llenaba de confianza y dependía completamente de su Padre, porque Jesús necesitaba vivir en la presencia de su Padre para llegar, para poder cumplir a cabalidad su misión. Seguimos. Como estés o quién eres. Y vean qué linda la palabra que la encontramos en San Juan 15, versículo 16. Dice, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿A quiénes ha llamado Jesús? En aquel tiempo llamó a sus discípulos, llamó a los que él quiso, pero primero tenían que estar con él. Lo primero que hacemos nosotras antes de entrar en una relación íntima con el Señor es el recibir ese llamado que Jesús nos hace, porque es Él quien nos elige, no nosotras a Él. De tal manera que al ir al encuentro con Él, luego Él nos destina para que vayamos y que al dar frutos, el fruto permanezca. Así es que todas y cada una de nosotras estamos llamadas, como estemos o quien seamos. Todas recibimos ese llamado para poder cultivar con el Señor esa relación, esa comunión que Dios quiere que tengamos nosotras con Él. Seguimos. Dice que la oración es una de las formas principales de desarrollar intimidad con Dios. No hay otra forma. No podemos tener comunión con Dios si no llevamos, si no tenemos una vida de oración. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y claro que sí, cuando nosotras nos disponemos a orar, el Señor no mira nuestra apariencia. El Señor no mira quiénes somos o qué estamos haciendo. El Señor mira la disposición. Y cuando nosotras nos disponemos a tener ese coloquio con Dios, se puede mucho. Porque Dios es el único que vea nuestro corazón. Él lee nuestro corazón. Cuando oramos de corazón, podemos recibir el consuelo, la paz y el amor de Dios. Definitivamente, nosotras tenemos que ir construyendo esa comunión con Dios día a día. Ir creciendo para que cuando nosotras podamos recibir una oración respondida, nos vamos a dar cuenta que nuestra oración puede mucho, pero no es mérito nuestro. Es la misericordia de Dios, es su gracia que nos asiste. Y el amor de Dios trasciende cuando nosotras oramos con un corazón abierto y dispuesto. Seguimos. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? Esa pregunta nos la podemos hacer en este momento y cada una de nosotras podemos y sabemos la respuesta. Pero más allá de saber cómo oro, cómo oramos, es saber comprender lo que significa entrar en esa intimidad. Vamos a ir a la palabra del Señor y Carmencita nos va a hacer el favor, Carmencita Ugalde, de leer, darle lectura a la palabra de Dios en San Mateo 6, versículos 5 al 8. Carmencita. Cuando oréis,
no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Palabra de Dios, te Te alabamos. alabamos, Señor. Gracias, Carmencita. ¿Qué dice la palabra? No charléis mucho, sin mucha palabrería. El Señor no ocupa que usemos palabras finas. No somos oradoras. Entonces, ¿qué es lo que ve el Señor al corazón? Y entrar en esa habitación precisamente es entrar en esa intimidad. ¿Cuál puede ser esa habitación de la que el evangelista nos habla? Que Jesús propone una habitación. ¿Cuántas veces nosotras podemos tener la oportunidad de orar en medio de una fiesta? ¿Cuántas veces podemos tener la oportunidad de orar en medio de un paseo? Yo creo que en esos momentos es donde aprendemos a cultivar esa comunión con Dios, aún en el bullicio del mundo, aún en las distracciones. Entonces vamos cultivando una relación con Dios y vamos encendiendo una vela desde nuestro corazón. En nuestro corazón se enciende la vela de la oración y puede iluminar todo aquello que puede estar en nuestro entorno. Y vean que dice, no oréis, no oréis con palabrería. No, no, no. El Señor ve al corazón. En palabras sencillas de tú a tú. En algunas oportunidades he comentado de que a Dios se le ora como se le habla, como yo le hablo a mi hermana, a mi mamá, como ustedes quieran ver al Señor, como un esposo, como un hijo, perdón, como un hermano, como un tío, como un papá. Entonces vean ustedes que sin mucha palabrería, solamente en la sencillez y en la humildad, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, la mejor manera de crecer en nuestra relación con Dios es caminar con Jesús a través de la oración, a través de esos pequeños encuentros. Seguimos. ¿Estás próxima? Vamos a detenernos un poquito aquí. Ustedes me dirán, ¿y qué significa estar próxima? Hay dos diferencias y las vamos a ver ahorita. Pero una cosa es estar próxima y otra cosa es vivir íntima. Entonces, a lo largo de esta enseñanza, ustedes y yo vamos a ir descubriendo qué tal está mi relación. Y quizás hasta nos podamos a nosotras mismas confrontar, porque quizás hemos dejado de orar, porque quizás no hemos vuelto a cultivar por los distractores, por el cansancio, por el trabajo, por lo que sea. Pero hoy el Señor nos pregunta a ustedes y a mí, ¿estás próxima? Y qué mejor ejemplo que verlo desde la palabra de Dios, porque podemos entender
de mejor manera lo que Jesús nos quiere hablar a través de su palabra, ilustrándolo con los ejemplos a los cuales nosotras estamos llamadas. Decidir hoy tener una vida de oración más íntima y que la proximidad que hemos venido experimentando se vaya disipando y que entremos en esa intimidad con Dios para tener la certeza de que todo aquello que ponemos en sus manos, conforme a su voluntad, se ha de cumplir. Vamos a ir a la palabra del Señor. Mi hermana doña Rosaura nos va a dar lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 18 al 23. Escuchamos. Uno de los principales le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Le dijo Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a descubrir en este pasaje del hombre rico, porque algunas versiones de otras Biblias hablan de un joven rico, pero vamos a ponerlo como un hombre rico, o mejor aún, como una mujer. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que solo los hombres puedan estar próximos a Jesús? Entonces vamos a escudriñar un poquito y vamos a descubrir en 4 puntos por qué este hombre solo estuvo próximo y no llegó a vivir íntimo con Jesús. Seguimos, Milenita. Ok, vamos a ver este punto. ¿Qué significa mantener la distancia? La distancia entre Jesús y yo, la distancia entre Jesús y ustedes, o la distancia entre Jesús y ese hombre rico. Mantener la distancia no es más que estar apegado a la riqueza. Eso era lo que le pasaba a ese hombre. Él estaba apegado a la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo, vende todo y dalo a los pobres, ven y sígueme. Esa es la palabra que el hombre se puso triste. Y no es más que el apego que él tenía con la riqueza. Entonces, no necesariamente los apegos los podemos tener a una riqueza. Cada uno en nuestro corazón preguntémonos, ¿qué es aquello en lo que ponemos nuestro corazón? ¿Qué es aquello en lo que ponemos nuestra vida? ¿Qué es aquello que no me permite a mí ser íntimo, ser íntima del Señor? Apego a lo material, apego al poder, a la fama, por ejemplo, los artistas, porque es muy triste saber de que muy pocos actores o artistas pues puedan tener una relación con Dios en el tanto y cuanto sus obligaciones y compromisos se lo permitan. No digo que no pueden haber, claro que sí, pero mantener la distancia entre Jesús y yo está de por medio el apego. Llámese como se llame,
a todo aquello en donde ponemos el corazón, porque dice la palabra, donde está tu tesoro, está tu corazón. Pues bien, seguimos. El segundo punto a descubrir es un diálogo sin frutos. ¿Por qué sin frutos? Porque el diálogo que Jesús mantuvo con ese hombre no llegó a nada, no tuvo frutos. Porque la palabra que Jesús emitía a aquel hombre no cayó en tierra fértil. Y fíjense ustedes que eso lo podemos encontrar en la parábola del sembrador, y se los vamos a dejar de tarea para que ustedes lo mediten en su casa, como la semilla que no da fruto es aquella semilla que cayó en terreno pedregoso, no echó raíces y por el sol se secó. Entonces, hay un diálogo sin frutos porque la palabra que es Jesús y que habló a aquel hombre para que lo dejara todo, no cayó en tierra fértil. Estará cayendo, descendiendo la palabra de Dios en mi corazón como tierra fértil para que ustedes y yo podamos dar frutos, tener un diálogo que nos permita poder con alegría recibir los frutos de ese diálogo que mantenemos con el Señor, de esa comunión a través de la oración. Entonces, fíjense que después de ese diálogo sin frutos, puede haber temor y dudas. Seguimos, Milenita. Temor y dudas. El hombre se niega al reino de Dios. Da la vuelta. Le da la espalda a Jesús. ¿Y por qué se niega al reino de Dios? Porque Jesús es el reino de Dios. Jesús dice, ya está cerca, ya está entre ustedes el reino de Dios. Entonces, debe de existir en aquel hombre o hoy en nuestra realidad muchas veces el temor y las dudas. Que si diagnostican un cáncer terminal, el temor, la duda, y si el Señor no me sana, y si la voluntad de Dios es que yo padezca, que yo sufra, no sé. Preguntémonos ahí en nuestro corazoncito. ¿Cuántas veces podemos tener temor y dudas? Porque estamos solamente próximas al Señor. La lejanía de Jesús nos da tristeza, vacío y soledad. Estar lejos de Jesús nos provoca tristeza, nos provoca vacío y soledad, una inconstancia de no estar bien. No experimentamos el bienestar en nuestras áreas, en nuestras emociones, en nuestro ser, en nuestro querer, porque se manifiesta más la tristeza, el vacío y la soledad. Y entonces nos enfrascamos en todos estos 4 puntos que hemos descubierto porque no estamos cerca, no vivimos íntimas con el Señor. Entonces vean ustedes que el negarse al reino de Dios es sencillamente lo que hizo este hombre, darle la espalda a Dios. Y en momentos de dificultad es cuando debemos también buscarlo a Él. Saber y tener la certeza de que Dios siempre está con nosotras. Seguimos. Voy a leer textualmente y vamos a ver 2 proximidades diferentes. Vean ustedes, la proximidad del hombre rico. Ya vimos los puntos, ya vimos los factores que a él le faltaban, valga la redundancia, nos faltan muchas veces a nosotras como mujeres de oración. Y una proximidad diferente es la que nos describe el catecismo de la Iglesia Católica y lo voy a leer textualmente
Pero luego vamos a ir también a la palabra del Señor y vamos a ver la contraparte del hombre rico que se mantuvo a distancia. La diferencia en la viuda de Sarepta, que su proximidad fue diferente. Su proximidad le condujo a la certeza de recibir el milagro que ella quería. Y vamos a leer textualmente. Dice, Catecismo de la Iglesia Católica 2583. Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Querit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente: Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto. A la hora de la ofrenda de la tarde, respóndeme, Señor, respóndeme. Son las palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Ahora bien, el catecismo nos habla de este profeta Elías, de su encuentro, y que por la misericordia de Dios, Elías enseña a esa viuda la fe en la palabra de Dios. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Le voy a pedir a Rocío si me hace el favor de, vamos a ver, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. Y vamos a descubrir cómo la intimidad de Elías con Dios le concede el milagro que la viuda le pedía. Pero vamos a ver a través de la palabra cómo la viuda hace para reconocer a Elías como un hombre de Dios. Rocío. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. La enfermedad se agravó hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo? Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba, donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Luego clamó a Yahvé, diciendo: Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien.
observemos un momento, como les decía ahora, la contraparte de esta proximidad de la viuda con Dios mediante el profeta. Sin embargo, el hombre rico tenía la palabra enfrente, Jesús palabra, y aquel se alejó, le dio la espalda al reino de Dios. Pero vean la fe de esta viuda que reconoce al hombre de Dios y cómo esa intimidad que Elías tenía con Dios hace que esa mujer le reconozca. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver también, a comparar cómo una proximidad diferente le permite a esa mujer del Antiguo Testamento contemplar la gloria de Dios. Milenita, contemplar la gloria de Dios. Y vean la diferencia de la conversación entre esta mujer de Sarepta y Elías. La mujer puede contemplar la gloria de Dios porque la conversación que ella tuvo con Elías, sí, tuvo fruto. ¿Y qué la llevó a esta mujer a contemplar la gloria de Dios? Pues nada más y nada menos que el desprendimiento, lo que no tuvo el hombre rico. La mujer se desprende de su alimento para que el profeta pueda comer. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta en esta mujer, primero por la conversación, el diálogo que sí tuvo fruto. Y ella se desprende de de lo único que tenía, porque dice la palabra de Dios, que solo tenía alimento para ella y su hijo y que luego iban a morir. Entonces vean ustedes la diferencia entre la proximidad del hombre rico y la proximidad de la viuda. La fe y la confianza se llegan a manifestar en esa mujer porque al reconocer que Elías era un hombre de Dios, ella sabía que ese profeta iba a intervenir, que iba a interceder y que le iba a alcanzar de Dios el milagro de su hija, porque dentro de la misma palabra de Dios nos describe cómo Elías vuelve a la vida a ese hijo de esa mujer, al hijo de esa mujer. Y mediante la fe y la confianza que esa mujer tiene, recibe el milagro del Señor. Y cómo no decirlo, la mujer experimenta el gozo y la plenitud, porque después de la muerte llega la vida. El hijo de ella murió y Dios lo resucita a través de ese profeta. Entonces vemos la diferencia. Hay dos proximidades muy diferentes. Una que se aleja y otra que se acerca, pero hay un intercesor de por medio, hay un profeta de por medio a quien Dios usa para concederle a esa mujer el milagro de devolverle la vida a su hijo. Seguimos, Milenita. Fíjense que muchas veces las exigencias radicales del seguimiento a Jesús se nos advierte a todos sobre la seriedad y riesgos del camino que se va a emprender. La palabra de Dios dice en una de las cartas de San Pablo, dice, si le vas a servir al Señor, si te decides a servirle al Señor, prepárate para la prueba. No vamos a tener una vida llena de rosas, un camino fácil. Pero
con Dios todo es posible. Nos basta la gracia de Dios para emprender un camino con el Señor, siempre y cuando Él sea nuestra prioridad. Vamos a ir a la palabra del Señor antes de seguir con estos puntos. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Y precisamente la palabra nos va a hablar de las condiciones para seguir a Jesús. Pero vamos a ver qué se hace o qué pasa cuando el Señor no es prioridad. Vamos a meditar la palabra. Dice San Lucas 9, versículos 57 al 62, y nos dice la palabra del Señor. Mientras iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él contestó: Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y porque les hablaba de las exigencias, de las condiciones que se nos presentan para seguir al Señor. No hay compromiso. Cuando el Señor no es nuestra prioridad, no nos comprometemos. Y si lo hacemos, hay cumplimiento. Entonces, no hay un compromiso radical que a mí me permita decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. No hay compromiso con el Señor. No se asumen las condiciones, porque muchas veces somos católicos de verano. Si llueve, qué frío. Si hace calor, que mejor no. A veces tenemos que ir contra la tormenta. Y muchas veces puede ser que un clima se manifiesta para que nosotras podamos decir: no tengo compromiso y no asumo las condiciones. No quiero. Si el Señor no es mi prioridad, no me interesa el servicio, no me interesa fomentar, promover y cultivar mi relación con Dios. ¿Se presentan las excusas? Claro que sí. Para seguir al Señor hay que dejarlo todo, principalmente las excusas. Muchas de nosotras quizás no podemos servir en la iglesia, pero hay tantas maneras de servirle al Señor en el mismo hogar, como les decía al principio, cultivando una relación de intimidad, porque miren a cómo está el mundo ahora. Alguien en la familia tiene que doblar las rodillas. Alguien en la familia tiene que orar y presentarle al Señor todas las situaciones. Alguien tiene que interceder. Alguien se tiene que parar en la brecha y presentarse ante el Señor. Entre mi familia y el Señor, yo la presento a Él. Alguien tiene que orar por los trabajos, por todo lo que se está dando en los trabajos, en las universidades. No hay excusas
para cultivar una intimidad con Dios, ocupándonos de los necesitados sin tener que salir de la casa, siempre y cuando pues eso se hace difícil. Carece de coherencia. No hay un testimonio fiel que acuerpe las acciones que yo tengo, porque las palabras tienen que ir apoyadas en las acciones. Cuando el Señor no es prioridad, no me interesa dar buen testimonio, porque el mundo y sus afanes atraen más. Entonces me paro en las cosas del mundo porque el Señor no es prioridad. Entonces no puedo yo cultivar esa relación con Dios porque estoy más en el mundo. Porque yo alimento o porque se alimenta más lo del mundo y eso es lo que se refleja. No hay coherencia. Dice en el otro punto, se antepone otros amores por encima del de Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor con toda tu alma y a tu prójimo como a sí mismo, pero por encima del prójimo está el amor de Dios. Está Dios por encima de todo. Dios nos da hijos, Dios nos da maridos, Dios nos da familia para administrar. Pero nuestro corazón, el tesoro que debe de prevalecer en nuestro corazón es poner a Dios por encima de todo y de todos. Y Dios ve el corazón. Dios ve si hay falsedad o si hay verdad en lo que yo estoy tratando de anteponer por encima de Él. Seguimos, Milenita. Vivir íntimo, y esta es la parte a la que yo quería llegar, porque es la parte que más debe de interesarnos. Lo que hemos comprendido dentro del tema en la primera parte nos queda de tarea y nos tiene que confrontar y preguntarnos a nosotras mismas. Pero esta parte de vivir íntimo, yo sé que muchas de ustedes ya lo han cultivado, ya son íntimas del Señor. Y voy a leer textualmente. Catecismo de la Iglesia Católica 2743 dice, orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado que está con nosotros todos los días, cualesquiera que sean las tempestades. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores. Que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro o el que se encuentra sirviendo en la cocina, intenten elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. Esto lo encontramos en uno de los escritos en el Sermón 4:6 de San Juan Crisóstomo. Lo que les comentaba ahora hace un ratito, en nuestros quehaceres, en lo que estamos haciendo. San Martín de Porres era un religioso que se pasaba mucho en sus afanes, pero él también decía que no era posible tener una vida de oración si no nos disponíamos. La disposición es la clave para poder entrar en esa intimidad con Dios. Ahora yo les pregunto, ¿sienten ustedes necesidad de orar? ¿Sienten ustedes necesidad de sentir esa presencia de Dios como amigo, como hermano, como esposo, como Dios, como lo que Él es, como un Dios de amor, como un Padre de amor?
Entonces, ya el hecho de sentir necesidad de orar ya es oración. Solamente es entrar por la puerta de esa habitación en esa intimidad para lograr tener esa comunión a la que el Señor nos llama. Vivir íntimo significa negarme y desprenderme de mí misma. Seguimos, Milenita, tranquila. Momentos íntimos. Vamos a descubrir cuáles son esos momentos íntimos. Todas lo sabemos, que debemos de orar siempre, todos los días, en todo momento. Yo creo que no es difícil, aún dentro de nuestras responsabilidades y compromisos. ¿Ustedes creen que los santos oraban? Por supuesto que sí. ¿Cómo podría el Padre Pío reconocer un alma buena o un alma tibia o un alma turbia si él no oraba? Lógicamente él tenía dones y carismas, pero él allí sentado ejecutando el sacramento de la reconciliación, Dios le permitía poder ver los pecados de la gente. Entonces, solo imaginemos la vida de oración de los santos, del Padre Pío, de Santa Faustina, de San Francisco de Asís, de nuestra Madre María, del mismo Jesús. Necesitamos la oración, porque esa oración es como agua fresca. Ay, disculpe si oyen a mi nietito que está con la mamá ahí y se oye ahí una bullilla. Entonces, necesitamos ser renovadas a través de esa relación con Dios. Necesitamos orar siempre para poder escuchar la voz de Dios y que Él escuche nuestra voz. Esa intimidad con Dios nos permite escuchar su voz, atentas a las señales, un canto, una cita bíblica, un mensaje, un consejo, un anuncio. Les voy a comentar algo así breve. Vieran que para la gloria de Dios, yo cuido a mi nietecito y él tiene 2 años. A él le regalaron 2 cintitas, una amarilla con un pollito y una azul con una ballenita, porque están viendo los animalitos y con los animalitos ven los colores. Y fíjense que él venía caminando se puso las tiritas, la lanita con los animalitos en el cuello. Pero hubo un momento en que él me hizo y vean ustedes, y esto lo quiero testificar para que el Señor se glorifique. Y en esa señal de ese niño, yo pude sentir que el Señor estaba pidiendo intercesión por las personas que se suicidaban. Díganme ustedes si tiene lógica. Es una lógica normal, porque cualquiera puede ver a un niño y decir, es que está jugando. Pero cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, lo natural se vuelve sobrenatural. Entonces, hace falta estar atentas a nuestro entorno dentro de nuestra misma casa. No hay necesidad de que una hija llegue y nos diga, mamá, ora por mí. En mi trabajo se están dando situaciones muy fuertes. Yo creo que en esa intimidad el Señor nos pone en el corazón. No solamente orar por una hija que está en apuros en su trabajo, sino orar por mucha gente que tiene trabajos en donde los maltratan, en donde les bajan la autoestima, qué sé yo. Entonces vean ustedes cómo esa intimidad con Dios nos permite sensibilizar nuestros sentidos. El de la vista, porque podemos ver más allá de lo natural. El del oído, porque al escuchar, que no es lo mismo oír,
podemos comprender a qué nos llama el Señor, qué nos está pidiendo el Señor en nuestro diálogo con Él, en esa intimidad con Él. La vida sacramental que no debe de faltar. La vida sacramental es el compendio que nos tiene que llenar junto con la oración. La Eucaristía alimenta nuestro espíritu y la reconciliación nos llena de luz. Y entonces podemos comprender que la vida sacramental se complementa con la oración y de esa forma vamos cultivando esa intimidad con Dios. La lectura y práctica de la palabra, sin lugar a dudas. No solamente leer y meditar la palabra, es llevarla a la práctica. Y también retiros espirituales, que no lo puse ahí, pero también los retiros espirituales nos ayudan, nos alimentan, nos renuevan, nos fortifican para seguir adelante en lo que el Señor nos llama. Entonces, vivir íntimo es tener la certeza de que Él está, aunque nosotros estemos en lo que estemos. Ser íntimo significa tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado, de que Dios está dentro de nosotras, aunque estemos en lo que estemos y donde estemos. Seguimos, Milenita. Prioridad. Encontrar el tiempo para estar con Él, para amarlo a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración va antes que todo, dice San José María Escrivá de Balaguer. La oración va antes que todo, es prioridad para que estemos con Él. Nada más importante que su presencia, que la intimidad con Jesús. Ya hemos venido hablando de la importancia de esa intimidad con Jesús. Seguimos, Milenita. Vamos a ver 5 atributos de un íntimo. Y esto nos va a llamar todavía más la atención porque nombré solamente algunos, hay muchos más atributos de un íntimo, pero he nombrado como los más esenciales para ser un íntimo de Dios. La obediencia nos conduce a través del Espíritu Santo. El que es obediente no se equivoca. Entonces vean ustedes que acá en 2 de Timoteo 2:13 también nos habla de la infidelidad, porque Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces vean lo importante que es tener esa obediencia como María y como Jesús. Por falta de tiempo no le vamos a dar lectura a las citas bíblicas, pero ustedes, si desean, pueden ir anotando. La obediencia de María, que dice en el anuncio, hágase en mí según tu palabra. La obediencia de Jesús en Getsemaní. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una obediencia innata que se manifiesta en Jesús y en María, siendo quienes eran. Después seguimos con la fidelidad, que les he hablado un poquito de esta cita bíblica, que la podemos anotar y meditarla en nuestra casa. La fidelidad no es otra cosa que estar siempre inmersos en la presencia de Dios. La fidelidad me permite a mí tener y obtener la gracia de Dios, no mérito, sino por su gracia podemos ser fieles, fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos, aunque a veces pecamos porque nuestra naturaleza es de pecado, pero el Señor ve los esfuerzos que hacemos para mantenernos en fidelidad. La identidad como hijas de Dios. Jesús nos
da acceso al Padre y podemos ser llamadas hijas de Dios mediante la identidad que Jesús en su sacrificio nos permite tener acceso al Padre. Ahí están las citas bíblicas, Efesios 1:4, Efesios 2:18. Seguimos con la disciplina, Milenita, en la siguiente diapositiva. Seguimos con la disciplina. Y la disciplina no es más que la oración. Aquella oración que yo hago despojándome de mi yo. Una disciplina que a mí me permita abajarme, disminuir, morir y negarme a mí misma para que Dios escuche mis plegarias, ocupándome de los demás. La disciplina de vida es un hábito que se forma de una conducta que repetimos. La disciplina nos permite donarnos y entregarnos. Sin disciplina nos estancamos, no crecemos. Sin disciplina no emprendemos. De tal manera que la disciplina es un atributo en la que tenemos que trabajar día a día, porque la disciplina también significa conversión, significa renuncias. Todo aquello que me pueda alejar del Señor es lo que no me permite tener disciplina. Humildad. Acá está la imagen de Santiago 4:6. Dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Recuerdan ustedes el Magnificat? Cuando María eleva ese himno de alabanza y dice, el Señor destrona a los ricos y enaltece a los humildes. Así es que yo creo que la humildad es todo. La humildad es la que nos tiene que hacer sentir y trabajar en ella para que el Señor nos conceda su gracia. Seguimos, Milenita. La dimensión espiritual de la intimidad con Dios. Fíjense que en la catequesis del Papa Francisco, el 4 de noviembre del 2020, nos dice que sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos y ansiosos. Y qué mal nos hace la ansiedad. Por eso tenemos que ir a la oración. De lo contrario, huimos de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres en fuga. Cuando yo leía este pequeño texto, yo decía, hombres y mujeres en fuga, pues sí, porque si no tenemos vida interior, nos convertimos en personas superficiales. Todo nos inquieta, todo nos da ansiedad, perdemos la esperanza, nos quejamos, que Dios no me escucha, que Dios escucha solo a los que oran, a los que interceden, y buscamos la justificación perfecta para no tener esa vida interior de comunión con Dios. Seguimos, Milenita. Ya vamos a terminar. La intimidad con Dios a través de la comunidad. Yo no podía quedarme sin nombrar la comunidad, llámese familia, comunidad, llámese grupo de iglesia, llámese compañeros de trabajo. Muchas veces se pasa más tiempo con los compañeros de trabajo que con la misma familia. Entonces vean ustedes que debemos de comprender la importancia de la intimidad con Dios, porque esto nos va a permitir crecer, comprender que nosotros somos la carta de presentación de una comunidad. Lo hablo a nivel de iglesia, como grupos de iglesia, pero también a nivel de familia. San Agustín decía, la vida de los padres es el libro que leen los hijos.
Entonces ahí hay una comunidad de vida en su propia familia, en mi familia. La diferencia es que los que decidimos servirle al Señor, tenemos que cuidar tanto la familia acá, que nos ha dado el Señor, y la familia de la iglesia. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Entonces dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban. La perseverancia es importantísima. La perseverancia en la oración, en los sacramentos, en la lectura de la palabra, en fin, en todo este tema que yo les he compartido, también es muy importante la perseverancia. Y allí les regalamos las citas bíblicas para que ustedes también puedan meditarla en su casa. Son las 8:45. Vamos a finalizar con esta imagen que yo quise también ponerla acá en una diapositiva. Y se trata del hijo pródigo. Pasamos, Milenita. Se trata del hijo pródigo. Y si gustan, anoten la cita bíblica, la encontramos en San Lucas 15, versículo 11 al 24. Entonces, vamos a contemplar solamente la imagen y vamos a ver unos aspectos solamente de lo que es la proximidad de un hijo y la intimidad de un padre. Vean ustedes, ese hijo todo desgarrado, con su ropa destruida, porque ya todas sabemos lo que este hijo hizo. Y lo vamos a meditar en la palabra de Dios, en esos momentos de intimidad que vamos a ir cultivando poco a poco. Pero fíjense que el Padre amoroso siempre lo esperó. Siempre esperó a su hijo. Y cuando ese hijo se encontró con él, el Padre no le reprochó. Todo lo contrario, hizo fiesta, mandó a que le pusieran un anillo, que le pusieran sandalias, que le pusieran un traje. Y todo esto tiene un significado espiritual porque a ese hijo le es devuelta la gracia del Padre. El Padre no pensó en todo el desorden que hizo su hijo, solamente experimentó su hijo la intimidad de ese Padre amoroso que lo esperaba. Y entonces, al final, ¿qué vence más? ¿La proximidad o la intimidad? Ciertamente es un proceso. Entramos en un proceso. Cada una de ustedes y yo sabemos por cuál nivel vamos. Pero si de algo esto, tanto lo que mis hermanas y yo le hemos tratado de mostrar humildemente, ojalá que de veras